Bienvenidos a un espacio dedicado a la profundidad de la fe y el estudio de las Sagradas Escrituras. Soy Iris Penestrada y es un honor saludarte e invitarte a este viaje de crecimiento espiritual y reflexión. En Eshchikaunao nos sumergiremos en las verdades de la Biblia, explorando la teología y los principios de la vida cristiana. Buscamos encontrar respuestas y guía a través de reflexiones que hablen directamente a tu corazón y fortalezcan tu caminar diario. Cada estudio es una oportunidad para entender mejor nuestro propósito y la sabiduría eterna que Dios tiene para nosotros. Te invito a suscribirte ahora mismo para no perderte ninguno de nuestros próximos encuentros y ser parte de nuestra comunidad. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campana y crezcamos juntos en el conocimiento del Señor. Anúnete a nuestra familia de fe. Que la gracia y la paz de Dios te acompañen hoy y siempre. Bendiciones. Agradecido con el Señor primeramente y también con ustedes la oportunidad que nos dan de estar en esta preciosa noche ya para iniciar con nuestro estudio bíblico. Estamos trabajando entonces, vamos a trabajar algunas exposiciones que hemos dejado. Espero que no se dejen coger la tarde porque a partir ya en 20 días iniciamos con esas exposiciones. Cada uno de ustedes pues tendrá ahí su oportunidad de exponer. Entonces, para pedirles a los hermanos que no se dejen coger de la tarde para organizar esas diapositivas, esas presentaciones, lo que el Señor les dé, lo que el Señor les dé. También recordarles, mis hermanos, que el culto el domingo es a las 9:30 de la mañana. Entonces, para que nos ayuden a recordar a los demás hermanos que el culto es a las 9:30 y, y también hubo un cambio en la agenda que teníamos para el viaje a Fomeque vamos a ir, si el Señor así lo permite. Vamos a ir en el mes de abril. Vamos a ir en el mes de abril, el día 19, si el Señor así nos ayuda. No sé si está por aquí mi hermano Félix. Es el 19, ¿cierto, mi hermano? Sí, mi hermanito, buenas noches. Sí, es el 19. Amén. Disculpe a mi esposito, no se pudo conectar, no sé si se conectará más tarde. Salió con el sobrino, llevarlo de urgencia a la clínica con un dolor de estómago, entonces no sé si ahorita más tarde se puede conectar cuando llegue. Ok, ahorita Pido estaremos oración orando por por él. él. Sí, amén, mi Amén, hermanito. amén. Ahorita estaremos entonces pidiéndole al Señor que Dios tome el control y que Dios haga la obra. Él es Joshua, ¿sí? Sí, mi hermanito, sí, sí, él. Ok. Bueno, vamos a tenerlo en oración y vamos a pedirle a Dios que Dios lo bendiga. Oremos de una vez porque después de pronto va y se nos pasa. Señor, te damos gracias, Padre, en este momento. Queremos presentar, Señor, a Joshua y a mi hermano Félix. Te pedimos, oh Dios, que tú reprendas todo ataque del enemigo en el cuerpo de este joven. Que sea tu presencia tomando, Señor, Padre, dándole ahí, Señor, la tranquilidad, dándole la paz. Y que sea tu Espíritu Santo acompañándole, Dios, en el nombre de Jesús. Que tú traigas sanidad y que tú traigas bendición en la vida de este joven y que sea tu gracia y tu misericordia allí trabajando, Señor, en él. Padre, guárdalos en el camino, líbrales del mal, de todo peligro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a iniciar. Vamos a dar inicio. Hoy hemos venido hablando acerca de la adoración y, y hoy vamos a trabajar entonces lo que es el resultado de la adoración. Hemos venido hablando ya de adoración, hemos venido diciendo lo que es la adoración, lo que no es. Eh, y en este caso vamos a hablar de los resultados que tiene la adoración y para eso nos vamos a centrar en un suceso, un acontecimiento específico en la vida del apóstol Pablo
El apóstol Pablo, entonces, predicando la palabra del Señor, estando en su predicación, ¿sí? Se encontró con una situación que pudo haberlo llevado al desánimo, ¿sí? Y yo creo que esto nos pasa a todos nosotros. Él estaba haciendo la obra de Dios. Nota este hecho tan interesante que la Biblia relata. Entonces la palabra del Señor dice, mis amados hermanos, vamos a leer un poquito desde atrás, si quieren, vamos a leer desde atrás. El apóstol Pablo viene predicando, luego llega a un lugar llamado Listra, ¿sí? A un lugar llamado Listra. Y el apóstol Pablo empieza a predicar la palabra del Señor en estas ciudades, y ahí se encuentra con Listra, con Frigia, y estando en ese momento, el apóstol Pablo dice la palabra del Señor que él quería ir a predicar a cierto lugar que se llamaba Bitinia, pero el Espíritu Santo, dice la palabra, no se lo permitió. Entonces, en Hechos capítulo 16, en el versículo 7, la palabra de Dios dice que cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y entonces en el versículo 9, nosotros vamos a encontrar, y dice que se le mostró a Pablo una visión de un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces el apóstol Pablo, cuando tiene esta visión, él entiende que el Espíritu Santo lo está llamando para ir a predicar a Macedonia. Entonces él obedece a lo que el Espíritu Santo le muestra. Él obedece a lo que el Espíritu Santo le muestra. Entonces comienza al llegar a un lugar llamado Filipo, ¿sí? Que era la primera ciudad, la entrada de Macedonia. Él empieza a predicar la palabra del Señor, y entonces, mis amados hermanos, vamos a encontrar nosotros que la palabra del Señor nos ilustra, empieza a haber una serie de oposición ahí, y en el versículo 16 pasa algo bien interesante. Y en el versículo 16 dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió a un encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos varones son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Nosotros toda la vida, y esto quiero que lo veamos como introducción a lo que será el resultado de la adoración. Amén. Entonces, nota la estrategia del espíritu de adivinación que había en la muchacha. La muchacha, dice la palabra del Señor, que iba detrás de Pablo y de sus acompañantes diciendo, estos hombres, ¿sí? Estos hombres, dice la palabra del Señor, estos hombres son personas que les anuncian el camino de salvación. Ellos son siervos del Dios Altísimo. La pregunta para que nosotros hoy podamos participar un poquito de esta clase, para que usted y yo tengamos un poquito más de participación. La pregunta es, ¿por qué estaba mal que esta muchacha dijera lo que dijo? Mira lo que dice el versículo. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. No había nada de malo en eso. Antes podríamos llegar a pensar que era algo bueno, que era algo, imagínese usted que lleguen a predicar a un lugar y aparezca una bruja diciendo, esto sí es verdad, esos sí son verdaderos evangélicos, eso que ellos predican, esa sí es la verdad. ¿Qué habría de malo en ello? ¿Qué habría de malo en ello? Porque dice el versículo 18 que esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió
y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. La pregunta que yo tengo, mis amados hermanos, es, ¿qué había de malo? ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo reprender este espíritu en vez de decir, oiga, sí, nos están ayudando, están confirmando que el mensaje que nosotros traemos es verdadero y nos está reconociendo como siervos de Dios? Yo no sé, mis amados hermanos, ¿qué opinión tienen ustedes? Si alguien tiene una opinión, ¿por qué era malo? ¿Por qué al apóstol Pablo le desagradó la idea, siendo que lo que podemos observar ahí es una confirmación de que Dios estaba con ellos? ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Alguno tiene una opinión? Aquí sin temor a equivocarnos, mis hermanos, si nos equivocamos, pues qué maldad. Estamos todos estudiando y todos estamos para aprender. Pastor, por ahí decía básicamente que la palabra era verdad, sin embargo, pues no era confiable de un espíritu maligno, un espíritu que tenía poseída a la muchacha. Ok, mi hermano. ¿Con quién hablé? Heriberto. Ah, mi hermano Heriberto. Ok. Vale, mi hermano. Ok. ¿Quién más tiene una apreciación sobre esto? ¿Por qué al apóstol Pablo le desagrada la idea, la intención? ¿Se fueron los hermanos? Porque la palabra del Señor dice que sí era un espíritu de adivinación, como dice nuestro hermano Heriberto, era un espíritu malo. Pero entonces están reconociendo que el apóstol Pablo y que aquellas personas son predicadores del evangelio. O sea, a la vista de nosotros uno dice, pero si están es confirmando el mensaje, están es confirmando al mensajero. Entonces, pero el apóstol Pablo vio algo malo. ¿Qué sería lo que pudo haber visto? De pronto no Mi sería, hermano Heriberto tiene una buena apreciación. Dime. pastor, de pronto no sería el tono burlesco, podría ser, que ya si lo repetía y lo repetía, pudo haberlo dicho en un tono burlesco, como haciendo querer dudar que ellos sí realmente eran siervos de Dios, aunque estaba diciendo la verdad, pero pudo ser que lo decía en tono burlesco. De pronto un sarcasmo. Amén, mi hermana, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo que decir? Pastor, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Bueno, de pronto, pues ahí en el versículo, como dice que esto lo hacía por muchos días, dice, y esto lo había hecho por muchos días, más desagradando a Pablo, porque habían pasado días, ¿sí? Habían pasado algunos días que esta mujer pues estaba dando voces de ellos, confirmando que ellos eran hijos de Dios. Entonces, no sé, de pronto es como esa persecución que ella o el espíritu hacía detrás de ellos, para fastidiarlos, para molestarlos. Y como decía la hermana Janet, de pronto sí era una forma de sarcasmo, que al fin y al cabo, pues los demás, no sé, ni decían nada, ¿no? Hasta que Pablo, pues, reaccionó y dijo, no, este no nos va a seguir molestando de esta manera, porque sabía que era un espíritu de adivinación y pues lo echó fuera. Pienso yo eso, pastor. Amén, mi hermana, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí Pastor, llevamos la buenas idea. noches. Buenas A mí, noches. a mí me parece que porque le estaba robando la gloria a Dios. Ok. Ok, ahí Y la van gloria los solamente es hermanos, se para Dios. están animando, eso está muy bien. Dime, hermana. Ya, un momentico. Y Porque la pastor, gloria a Dios ah, no se le puede robar. La gloria es para Dios únicamente. Y ella estaba
en un afán de robarte la gloria de Dios y confundir a las personas que estaban oyendo. Ok, entonces ella buscaba como en cierta manera un protagonismo. También ahí Exactamente. vamos, ahí Pastor, vamos, ahí vamos. amén. Dígame. Buenas noches, mis hermanos. Pastor, yo pienso que es como que el apóstol Pablo sabía que él era, que ella era, que adivinaba las cosas, pero ella también sentía que de pronto diciendo las cosas podía cambiar su vida. ¿No podría hacer eso? Conociendo la ¿Podría verdad, cambiar qué? cambiar, digamos, lo que ella estaba haciendo. O sea, confirmando que verdaderamente el apóstol Pablo, si digamos, que el Espíritu de Dios le ayudaba para que pudiera tener discernimiento. Pero hay personas que a veces están haciendo que la apariencia de esoterismo y todas esas cosas, pero sabiendo que está mal, lo hacen. O les da miedo hacer el cambio. Podría ser, ¿no sería así? Ok, también, O sea, también. reconociendo que verdaderamente Dios está ahí, pero aunque ella reconoce que sea hasta Dios, pero siempre hay algo que la va a jalar para no hacer el cambio. ¿No puede ser? Sí, ahí vamos. Ahí vamos. Mire que esta muchacha, es que le pedí a mi esposa que me traiga unos audífonos porque está lloviendo y entonces casi no, ahí hay como mucha bulla. Entonces, pero sí, sí les he comprendido la idea. Mire, la muchacha, gracias, amor. Perdón, mis hermanos. Bueno, la muchacha está poseída por un demonio. Ella empieza a ir detrás de los apóstoles diciendo lo que al parecer está bien y ella está diciendo la verdad. O sea, ella en ningún momento está diciendo algo que sea falso. Ella está diciendo lo que es verdad. Todos ustedes tienen ahí y me han dado una apreciación de lo que ustedes piensan, lo cual está bien. Está bien, porque estos son pasajes que están sujetos a interpretación. Y eso también es algo que yo quiero que nosotros empecemos a ir desarrollando en estas clases, ¿sí? Que usted pueda abrir su micrófono y dar un punto de vista sin temor a equivocarse, sin temor a de pronto a decir, no, es que de pronto yo estoy equivocado y por eso no doy mi opinión. No, tranquilo, que si de pronto, o tranquila, que si de pronto la opinión que usted nos está dando no está tan de acuerdo con lo que la Biblia nos enseña, pues de una vez vamos a ir saliendo de esas dudas. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Mire, cuando nosotros vamos a estudiar los pasajes bíblicos, nosotros debemos de ser bien analíticos. Y en esto quiero felicitarlos porque cuando ustedes dan una opinión, ustedes analizan. Yo veo que pueden analizar el asunto de lo que está sucediendo aquí. Yo tengo una teoría de por qué el apóstol Pablo reprende a la muchacha o al espíritu que hay en la muchacha, porque no está diciendo mentira, o sea, ella está diciendo la verdad, pero el apóstol Pablo era muy sabio. El apóstol Pablo era muy sabio. Nota que esta muchacha cada día se iba uniendo más a la predicación de Pablo, cada día. Y iba diciendo, esos muchachos son hombres de Dios, les anuncian el evangelio. Lo que pasa es que este espíritu maligno se dio cuenta que la gente estaba prestando oído a la predicación del apóstol Pablo. ¿Sabe qué iba a pasar cuando el apóstol Pablo siguiera su camino? Porque el apóstol Pablo iba de viaje. El apóstol Pablo simplemente iba a predicar ahí, instalaba una iglesia y luego se iba.
¿Sabe qué iba a pasar ahí cuando el apóstol Pablo ya no estuviera? ¿Usted sabe quién era el que se iba a meter ahí en ese altar? ¿Usted sabe quién era el que iba a dar la enseñanza? Como decían los hermanos, ¿quién iba a ser el protagonista en esa iglesia? ¿Quién era el que iba a quedar ahí como el gran predicador o la gran predicadora? Precisamente esta muchacha que tiene espíritu de adivinación. ¿Por qué? Porque la gente iba a decir, los hermanos iban a decir, ay, miren esa muchacha, ella estaba dentro de los predicadores, ella también andaba predicando. Ah, tan bonita la hermanita fulana, ¿cierto? Ah, tan chévere la hermana. Esa hermana sí sabe, claro, porque ella desde un momento supo que ellos eran predicadores de Dios, que ellos eran siervos del Dios Altísimo. En pocas palabras, lo que este demonio estaba buscando era camuflarse dentro de la iglesia, camuflarse dentro de la iglesia, de una manera extremadamente sutil, diciendo la verdad, diciendo la verdad. Y a veces nosotros pensamos, mis amados hermanos, ah, no, es que el diablo es bruto. Mire, mis hermanos, yo jamás voy a hacerle apología a Satanás, pero si hay algo que yo puedo saber por lo que la palabra del Señor nos enseña, es que Satanás no es tan bruto como nosotros lo creemos. Satanás no es tan bruto como nosotros lo pensamos. Entonces, Satanás tiene su manera sutil, su sutileza. Lo que esta muchacha está haciendo es que ella se está mezclando, ella se viene a mezclar dentro de los predicadores, se mezcla con ellos, habla de ellos y los avala y entonces la gente lo que va a hacer es que los vea. Por ejemplo, un claro ejemplo, nosotros vamos a ir a un viaje misionero si el Señor así nos ayuda. Y nosotros vamos a llegar a ese lugar a predicar la palabra del Señor. Imagínense si en medio de la jornada evangelística o en la campaña en el parque, a nosotros se nos une una persona y dicen, ay, yo les ayudo a repartir tratados. ¿Qué va a pasar? Que la gente se va a dar cuenta que hay uno entre nosotros que está repartiendo los tratados, ¿cierto? Y cuando todos nosotros nos hayamos regresado, esa persona que estaba repartiendo tratados va a quedar allá. Y la gente va a decir, ah, mire, este hace parte de los evangelistas que vinieron de la iglesia de la Estrada. Y hermanito, ¿por qué no va a mi casa y llora? Hermanito, ¿por qué no? O sea, la gente lo va a tomar como un referente. Ahora, el asunto con esta muchacha y por lo cual era extremadamente peligroso es porque en ella había un espíritu de adivinación. En ella había un espíritu de adivinación. Y mis amados, de la adivinación a la profecía hay un paso extremadamente delgadito. Eso lo vamos a hablar cuando veamos los dones espirituales en esta clase. Nosotros vamos a mirar de la adivinación a la profecía. Hay una línea extremadamente delgada. Así que el apóstol Pablo entiende y el apóstol Pablo dice, si esta muchacha sigue haciendo lo que está haciendo y nosotros no hacemos nada por solucionarnos, cuando nosotros nos hayamos ido, eso va a ser un problema en esta iglesia. Entonces, necesito echar fuera ese demonio antes de irme. ¿Qué quiero yo que aprendamos aquí? Mis amados, la sutileza que tiene Satanás para mezclarse dentro de la iglesia. La sutileza que tiene el diablo. Una cosa tan impresionante, una habilidad, una inteligencia que tiene para mezclarse dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, porque el enemigo se nos puede mezclar en cualquier momento. Ahora, nota, porque usted podrá decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver con la adoración? Ya vamos para allá. Nota que cuando el apóstol Pablo reprende a este espíritu de adivinación, el espíritu sale de la muchacha y entonces en el versículo 18 dice que esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo se volvió
y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Y en el versículo 19 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con vara. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Nota que el apóstol Pablo reprende, echa fuera ese demonio, y entonces aparece, mis amados hermanos, en la vida del apóstol Pablo una situación que pudo haberlo llevado a desanimarse. El apóstol Pablo estaba haciendo la obra, él estaba predicando, él estaba haciendo lo que el Espíritu Santo le había mandado, y ellos fueron acusados falsamente. Luego también fueron avergonzados. Dice la palabra del Señor que los desnudaron frente a toda la multitud que había ahí, le despojaron de su ropa, y no contentos con eso, los azotaron con vara. Los azotaron y eso les causó heridas severas. Y aparte de eso, entonces los llevan y los ataron con cadenas en el cepo. En esa época, mis amados hermanos, se empleaba el cepo como una forma, como un instrumento de tortura en el que la víctima quedaba inmovilizada de pies y de manos. ¿Sabe qué pasó entonces? Entonces pasó, mis amados hermanos, que el espíritu de adivinación dice, no me pude camuflar entre ellos. Ahora lo que voy a hacer es que los voy a acabar aquí. Como no me pude camuflar, como no me pude meter ahí, ahora lo que voy a hacer es que ahora los voy a atacar. Los voy a atacar. Lo que estamos viendo aquí, mis amados hermanos, es lo que se conoce como un claro ejemplo de retaliación. Lo que se llama la retaliación satánica o diabólica es cuando se da una liberación y hay un espíritu maligno que no queda contento con dicha liberación, entonces ataca a quien ministró la liberación. Y esto, mis amados hermanos, esto más adelante estaremos hablando de eso, porque no es el tema. El cepo se utilizaba entonces para inmovilizar a la persona. La persona quedaba inmóvil ahí. Y esto, mis hermanos, yo quiero que nosotros reflexionemos en esto. Hay momentos en los que nosotros en nuestra vida nos vamos a sentir con nuestros pies y nuestras manos atadas. Y vamos a sentir que el enemigo nos ha tocado y que el enemigo nos ha dañado y que nos sentimos paralizados. Y uno dice, como el apóstol Pablo pudo haber pensado, pero si es que yo era precisamente haciendo la obra de Dios. Él está inmovilizado en ese momento. Habían sido azotados, estaban heridos, no podían curar sus propias heridas, no podían, debido a que estaban atados de manos y pies. Y entonces, mis amados hermanos, en la hora más oscura, ¿sí? En la hora más oscura, cuando no se podían mover, cuando estaban en medio de su dolor, en el versículo 25 viene una parte que yo quiero, mis amados hermanos, que estudiemos y no debemos pasar. Pero a la medianoche dice, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aquí entonces vamos a ver el verdadero resultado de la adoración. Cuando el enemigo se ha levantado contra la iglesia, cuando el enemigo se ha levantado contra usted, contra su casa, contra su familia, contra sus hijos, su esposa, contra su empleo. Aquí es donde vamos a ver el verdadero resultado de la adoración. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, se encontraba a la medianoche, en la hora más oscura, y en medio de la noche, en la hora más oscura, ya en aquella cárcel,
Mis amados, empieza a sonar y a retumbar entre las paredes de aquella cárcel una voz que se oía, un cántico que salía como de entre el calabozo, una persona que canta en medio de su dolor, una persona que canta en medio de su situación, una persona que está adorando al Señor en medio de su luto, de su duelo, y comienza a cantar. Yo siempre he tenido como la intención de, al llegar al cielo, yo soy muy curioso y yo quisiera en algún momento sentarme por ahí al lado del apóstol Pablo y preguntarle cuál era esa canción, qué era lo que estaba cantando. O sea, qué himno era ese, cómo sonaba, cuál era su melodía. Lo que a mí me llama la atención es que dice la palabra del Señor que Pablo y Sila oraban y cantaban himnos y los presos escuchaban los presos. Ellos estaban escuchando que había en el ambiente una adoración, un mover diferente, algo diferente. Y quiero que analicemos en esto de los resultados de la adoración. La adoración, mis amados hermanos, tiene la capacidad de cambiar el ambiente, no solamente espiritual, sino también físico, del estado emocional de la persona. Una persona que está atravesando un momento de dificultad en su vida se mete en adoración delante de la presencia del Señor y el ambiente tiene que cambiar. Tiene que ser diferente, tiene que haber algo, tiene que pasar ahí. Y para esto, mis amados hermanos, se necesita algo que se llama unción. La unción es la capacidad que nosotros tenemos de afectar a otros, de impactarlos, de mover a otros, de hacer que algo pase en la vida de los demás. Eso es la adoración, es la capacidad que hay en mí, la unción. Es la capacidad que hay en mí para inspirar a otros a hacer la obra de Dios o a cambiar su manera de vivir. Y esto nos hace falta como iglesia. Nos hace falta como iglesia esa capacidad de unidad en la adoración, cantar mientras los presos escuchen, aun cuando nosotros estamos metidos en el dolor y aun cuando hemos sido heridos y aun cuando hemos sido maltratados y aun cuando hemos sido humillados. Esa unción necesitamos elevar delante del Señor un cántico que pueda tener la capacidad, mis amados hermanos, de hacer que aquellos presos que han venido al templo ese día puedan entender que algo diferente está pasando. Si hay algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar, es en el tema de la unción. De ahora en adelante vamos a necesitar meternos en la presencia del Señor para que Dios nos dé unción a todos. Mis amados hermanos, miren, el único momento del culto del día domingo o del culto que nosotros tengamos, el único momento donde nosotros todos estamos haciendo una sola cosa en un mismo momento, a un mismo tiempo, es el momento en el cual nosotros estamos cantando. Cuando estamos cantando, usted no se puede ni adelantar ni atrasar a su hermano porque se escucha feo. El mismo diseño de la música, de la canción, obliga a la iglesia a estar haciendo una sola cosa en un mismo momento, en un mismo tiempo. Y eso es lo bonito del tiempo de alabanza y de adoración. Usted por nada del mundo se va a perder porque eso, mi amado hermano, ese momento es el único momento en el que usted de verdad se ha unido a su hermano durante el culto. Y esa adoración y esa alabanza, ese cántico que sale de su boca en adoración, ese cántico tiene la capacidad de hacer que el mundo de alguien se estremezca en ese momento. Somos ministrados mientras cantamos. Y cuando la iglesia, mi amado, viene al templo, la iglesia debe de alzar su voz.
Y cuando estamos cantando, nos inventamos tantas cosas, les ponemos ahí la letra en el computador y todo para que los hermanos canten, se unan a nosotros, alcen su voz en adoración, en alabanza. Ese es el momento. Ese es el momento en el que nosotros, por más dificultad que nosotros tengamos y más problemas en los cuales nosotros pudiésemos estar atravesando, sería el único momento donde yo puedo de verdad decir que me he unido a mi hermano en la hora del culto. Y eso tiene, mi amado hermano, la capacidad de generar un impacto en la iglesia, y eso es lo que nosotros queremos empezar a trabajar. Estamos tratando hemos querido que se restaure en la iglesia la adoración, la alabanza, pero ahora vamos a apuntarle, mis amados hermanos, a que se restaure en la iglesia, mis hermanos queridos, la unción. Necesitamos unción dentro de la iglesia. Necesitamos unción, y es lo que está pasando con Pablo y Silas. Pablo y Silas comienzan a hacer unas oraciones allá en ese cepo ahí donde no se pueden mover. Y nota, mi amado hermano, que el enemigo puede inmovilizar tantas cosas, pero hay algo que el enemigo nunca podrá inmovilizar, y es la capacidad que nosotros tenemos de comunicarnos con Dios. Jamás, jamás. Y entonces ahí están Pablo y Silas cantando un himno delante de la presencia de Dios. Un himno que pueden escuchar todos los presos. Ellos están oyendo esa adoración y ellos están siendo ministrados por el Señor en la hora más oscura, en la hora más oscura. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Que la adoración de Pablo y Silas fuese a la medianoche. Primero, fuese a la medianoche. Y segundo, que el autor del libro de los Hechos se tomara el tiempo para dejar este detalle marcado en las escrituras, porque es que en la medianoche, porque es que a la hora más oscura, mis amados hermanos, ese es el momento en el cual nosotros, ese momento de más oscuridad en nuestra vida, es el momento en el cual nosotros queremos dejarlo todo tirado, soltar, en el que estamos renegando, en el que nos estamos quejando, en el que estamos a punto de soltar la toalla, a punto de alejarnos, a punto de apartarnos, de separarnos. Pero cuando usted esté en un momento en el que usted no sabe qué hacer, en un momento en el que usted intenta orar y no le salen las palabras, en un momento en el que usted esté tan desanimado por lo que le está pasando, mi amado hermano, búsquese una canción que usted sepa que lo ministre, ponga esa canción y cántela hasta que se quede sin voz. Y yo le aseguro que eso tiene grandes resultados. Esos resultados de la oración de Pablo, entonces, dice la palabra del Señor que se abrieron las puertas de la cárcel. En el versículo 26 dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se cayeron. Se abrieron las puertas. Luego vamos a encontrar que se soltaron las cadenas de todo. Y en esto yo quiero centrarme también. Mire, mi amado hermano, tu adoración tiene la capacidad no solamente de soltar tus propias cadenas, sino de soltar las cadenas que atan a tus hijos, las que atan a tu esposo o a tu esposa, las que atan a los hermanos de la congregación. Es por eso que eso es tan importante, mi amado, porque es que la alabanza y la adoración que se rinde delante del Señor en cántico, mi amado, tiene la capacidad de hacer que la presencia del Señor se mueva. Mire, cuando, esto sí es muy real, mira, cuando el tiempo de alabanza y de adoración, cuando los hermanos del grupo de alabanza se han metido con el Señor, han buscado de la presencia del Señor y tienen esa unción, llegan a la iglesia o al templo y la iglesia se une a ellos en adoración, y la iglesia no está por allá criticando ni haciendo, y la iglesia se une a ellos en cántico, en adoración, en alabanza. Ese día pasan cosas asombrosas en el templo. Ese día en el culto pasan cosas asombrosas. La presencia de Dios se mete, la presencia de Dios impregna, la presencia de Dios toca, la presencia de Dios fluye.
Y esto es algo maravilloso, esto es algo, mi hermano, que es 100% verídico. Cuando la iglesia se mete a buscar de la presencia de Dios y canta y se escucha su voz, se oye que es la iglesia la que está adorando, mi amado hermano, algo diferente tiene que pasar. Algo diferente tiene que pasar en esa iglesia. Yo pastoreé en una iglesia, mis amados hermanos, una congregación donde solamente cantaba el que estaba al frente. A mí yo no sé qué me daba. Yo entraba en un desespero. Ustedes saben que mi hermano, él es ministro de alabanza por la gracia y la misericordia del Señor. Y él llegó a apoyarnos y yo le dije, Samuel, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Comenzamos a orar, comenzamos a buscar de la presencia del Señor y comenzó el Señor a respaldarlo de una manera impresionante en la alabanza. Y en el momento en el que la iglesia se unió a la alabanza y a la adoración, Dios comenzó a moverse en medio del ambiente. Dios comenzó a moverse en medio del ambiente. Por eso necesitamos, mis amados hermanos, a veces nosotros le echamos la culpa al ministro de alabanza y decimos, ay, no, el hermano Daniel hoy no ayunó lo suficiente. No se trata del hermano Daniel. Se trata de que somos todos los que nos unimos en oración, en alabanza, en adoración ahí, y aquellas personas que vienen por primera, segunda vez, se encuentran con ese impacto de la presencia de Dios en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la adoración, y algo tiene que pasar ahí. Algo pasa. Algo sucede ahí. Así que el culto, mis amados hermanos, es la unidad de todas estas cosas. El predicador puede ser muy bueno, pero si no hay un tiempo de adoración y de alabanza que respalde, que promueva ese mover de la presencia del Señor, el culto no queda igual. O los ministros de alabanza pueden ser muy buenos, pero si no hay una predicación con unción, con llenura del Espíritu Santo, que pueda respaldar, el culto no queda igual. Es que todo se complementa desde el que comienza la oración, desde el que comienza. Por eso les estamos pidiendo a los hermanos que hacen la apertura del culto el día domingo, que se metan ahí en un tiempo de oración, un tiempo de clamor ahí, de búsqueda del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se mueva en el ambiente, que el Espíritu Santo haga la obra. Amén. ¿Hay alguna pregunta, mis hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo va bien? Todo bien para mí, pastor. Bueno, entonces necesitamos nosotros entender que la adoración tiene el resultado de cambiar el ambiente, no solamente mi ambiente, sino el ambiente de aquel preso que me está escuchando ese día. Las cadenas de todos se soltaron, dice la palabra del Señor. No solamente las cadenas del que estaba adorando, sino de todos. Esto se debe, mis amados, a que la adoración tiene la capacidad de hacer que la presencia de Dios se mueva en el ambiente. Que el Espíritu Santo de Dios se manifieste de una manera poderosa y asombrosa en la congregación. También vamos a encontrar que hubo entonces luz. Hubo luz en ese lugar. ¿Sí? En el versículo 27 dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído, mas Pablo le clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Hubo luz, se encendió la lámpara. Acuérdate que la adoración, mi amado, la adoración inicia
en el momento de mayor oscuridad. En medio de mayor oscuridad inicia la adoración. En la hora más oscura, a la medianoche, empieza la adoración, pero de un momento a otro, la presencia de Dios se manifiesta de una manera tan poderosa y aparece la luz. Salen de la oscuridad de las tinieblas en la cual estaban en ese momento. A veces nosotros tenemos un momento, mis amados, en el que nosotros no hallamos ni qué hacer. Y para nosotros todo es como estar en oscuridad, como estar ahí en tinieblas. No encontramos qué hacer. Nos metemos en adoración y es como si el Señor nos encendiera esa luz que nosotros podemos ver la salida del propósito, podemos ver la mano poderosa de Dios trabajando en nuestro favor. Así que por eso es que es tan importante, mi hermano, que usted cuando viene al culto, usted esté metido allí, como hablábamos hace 8 días, usted esté adorando al Señor con conocimiento, pero también esté ahí metido con el Espíritu, con su alma y su cuerpo, esté ahí dándole adoración, porque ahí es donde está la luz, ahí es donde alumbra, ahí es donde vienen las buenas ideas, ahí es donde el Señor habla con nosotros, se manifiesta a nuestra vida y nos muestra la salida de tantas cosas. Hay personas que de verdad no saben ni qué hacer, necesitan, mi amado, métase en adoración, comience a cantar, comience a adorar al Señor, comience a entonar cántico. Si se sabe uno solo, pues con ese. Si sabe tocar un instrumento, toque ese instrumento y cante al Señor. Y si no sabe tocar instrumentos, entonces simplemente adórele con su voz, con lo que Dios le ha dado. Pero necesitamos de verdad meternos en la presencia del Señor y que sea el Dios Todopoderoso el que nos ayude, mis amados hermanos. No podemos seguir viviendo así como derrotados, como no sé de qué manera, como en la ruina espiritual y a toda hora quejándonos y emproblemados. No. Necesitamos que el Espíritu Santo nos cambie el ambiente. Necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo. Necesitamos que el ambiente nos cambie. Necesitamos que el ambiente nos cambie, mis amados hermanos. Esta iglesia necesita con urgente que el ambiente de la iglesia sea transformado. Sea transformado. Gracias a Dios, mis amados hermanos, estamos viviendo un momento bonito donde el Espíritu Santo ha empezado a moverse en medio de nosotros, en medio de la iglesia, donde el Espíritu Santo ha empezado a trabajar en nosotros y de verdad que bendición por eso. Pero necesitamos empezar a buscar al Espíritu Santo con unción, con entrega, con esa pasión que caracteriza a los hijos de Dios. Esa pasión que tiene que estar viva y ferviente en nuestra vida, mis amados hermanos. Cuando usted venga al templo, mi amado hermano, yo lo quiero ver metido ahí en la adoración, en la alabanza, ahí de verdad metido, cantando, que se escuche su voz, que se escuche su voz en clamor, que se escuche su voz en cántico, en alabanza, en adoración. Eso hace que se encienda esa luz en nuestra vida y que nosotros podamos ver la mano poderosa de Dios trabajando en favor de la iglesia. Entonces también salieron de la cárcel. Salieron de la cárcel. Ya no eran unos simples presos. Ya no eran unos presos. Salieron de la cárcel, mi amado. La adoración tiene la capacidad de sacarnos de esa cárcel espiritual en la que a veces nosotros nos encontramos, en las cuales no sabemos qué hacer. Como Pablo y Silas metidos en el cepo, a veces nos encontramos en ese tipo de situaciones, en ese tipo de circunstancias y no hallamos qué hacer. Sentimos que el cepo nos aprieta, sentimos que las cadenas no nos dejan mover, sentimos que la vida se nos acaba, pero cuando nos metemos en adoración, el Señor nos quita ese estado de derrota, ese estado de pérdida, ese sentimiento de inutilidad, ese sentimiento en el cual nosotros creemos que es que la vida se nos acaba. Cuando entramos en adoración, salimos de ese cepo que sentimos que nos está
ultrajando y que no nos deja mover. Necesitamos entrar, mis amados hermanos, todos a una verdadera adoración y genuinas. Entonces también hubieron almas para Cristo. En el versículo 30 dice que sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Usted es el carcelero. Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Esa adoración, esa alabanza, esa oración que ellos hicieron tuvo la capacidad de estremecer los cimientos de la cárcel, abrir las puertas, soltar las cadenas, pero lo más importante, tuvo la capacidad de llevar a otros a ser salvos. Mire, tan importante que es para la iglesia meterse, conectarse con Dios. Y a veces usted dice: ay, no, ay, ¿a qué hora voy? No, voy a llegar a la hora, ya casi se acaba la alabanza. Ah, no, pero no importa, lo importante es la predicación. No, ¿cuál es lo importante de la predicación? Ni que nada. No, todo el culto es importante. Ese tiempo en alabanza, en adoración. ¿Saben qué dice el hijo de Coré en el Salmo? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Espera en Dios porque me queda una alabanza. Mi amado hermano, en lo que usted canta una alabanza, Dios puede cambiar todo el entorno del ambiente. En lo que Pablo y Silas cantaban himnos, Dios hizo una obra tan impresionante que hubieron personas que se convirtieron y se bautizaron. Pero también vino para Pablo. Para los otros, hasta el momento, lo que hemos visto aquí, para los otros. A los otros se les cayeron las cadenas, se les abrieron las puertas de la cárcel, hubieron almas para Cristo, pero ¿qué hay de Pablo y Silas? Entonces hubo una curación de sus heridas. El carcelero dice que tomándolos en aquella misma hora, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Les curó las heridas. Sabe, mi amado hermano, que la adoración y la alabanza tiene la capacidad de sanar las heridas que hay en nuestro corazón. Si usted se siente herido, dolido con alguien, usted venga al culto, póstrese en la presencia del Señor, humíllese delante de Dios y adórelo como nunca usted lo haya hecho. Eso tiene, mi amado hermano, eso tiene mucho poder. Y en el versículo 34 dice: llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hubo regocijo, se regocijó, se alegró, se contentó con los miembros de su casa y con los miembros de su familia. ¿Sabe, mi amado hermano? La adoración que nosotros traemos delante de la presencia del Señor es tan poderosa que nosotros, que tiene la capacidad en nosotros de transformar nuestro ambiente y el ambiente de todos los que están ahí. Viene paz, viene regocijo, viene salvación y viene la presencia de Dios en el ambiente. Mi amado, necesitamos en los cultos de nuestros cultos dominicales la presencia de Dios en el ambiente. Yo quiero llegar el domingo al culto y escucharlo a usted metido y rendido en adoración, metido ahí, que se escuche su voz, una voz que provoca la presencia de Dios en medio del ambiente, una voz que se mueve en medio del ambiente, que hace que cambie todo, que sea transformado todo, una voz que se oiga, que se eleva, que llega hasta la presencia del Señor. Mis amados hermanos, necesitamos todos unirnos, no solamente en oración, sino unirnos en adoración, en cántico. Cante para el Señor, cante esas alabanzas, cante, mejor dicho, eso que usted
está escuchando ahí y que usted tiene si no se sabe la letra, mire esa pantalla y cante, mi amado. Yo lo quiero escuchar cantando, yo lo quiero escuchar adorando, yo lo quiero escuchar a usted a viva voz, y yo le aseguro que algo empieza a romperse en esta iglesia, que algo empieza a pasar, que algo empieza a cambiar en medio de nosotros. Amén. De verdad que ese es mi llamado en esta noche. Mi amado, cuando usted venga al templo, únase en adoración, únase en alabanza. Y eso hará que el enemigo que está camuflado salga corriendo, salga huyendo. Amén. Así que de verdad que el Señor nos ayude a todos. Que el Señor nos ayude a todos, que sea la presencia de Dios dándonos la capacidad de alzar nuestra voz en alabanza y en adoración, y algo diferente va a pasar, algo va a cambiar en esta iglesia, algo va a empezar a suceder, milagros van a empezar a verse en medio de esta congregación y un gran avivamiento, mis amados hermanos. De verdad que eso es lo que nosotros esperamos. No sé si quede por ahí alguna preguntita. Son las 8:02, se nos pasó un poquitico el tiempo, pero no sé si quede por ahí alguna pregunta y abrimos la próxima clase con esa pregunta. Mi hermana María Esther. Buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Ha sido un tiempo de profunda reflexión y aprendizaje compartido alrededor de la Biblia. Cada versículo leído ha iluminado nuestro camino, recordándonos la importancia de la fe en nuestra vida cotidiana. Valoramos cada momento y cada oración que hemos vivido juntos. Ver cómo la fe nos une es una verdadera bendición para todos. Que estas enseñanzas sigan resonando en sus corazones y les brinden paz en los días por venir. Pero nuestro camino no termina aquí. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y queremos seguir explorándola con ustedes. Estamos preparando nuevos temas y reflexiones para nuestro próximo encuentro digital. No se pierdan la oportunidad de seguir creciendo. Los esperamos con alegría en nuestra próxima sesión. Sigan buscando la verdad y fortaleciendo su espíritu. Nos vemos muy pronto. Que la paz y la gracia de Dios los acompañen siempre en cada paso que den.